Gracias. Yo tenía un problema técnico, no sé, con mi computadora, bueno, y ahora recurro a la computadora de mi hijo. Así que bueno, es así. Bien, ¿cómo anda todo? Bien, 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 por bien, suerte. ¿Todo bien. bien? Bueno, Con me frío. alegro. Sí, sí, acá yo estoy en Catamarca ahora, mucho frío también, así que bueno, creo que en todos lados. Bien. ¿Cómo le fue con la teoría? Larga, Larga, ¿no? Bien, larga, ingeniero. pero Bien, bien. bien, ingeniero. Bien, pero Aburrida. larga. Sí, sí, yo estaba desde antes de las 10:30 y veía que ustedes estaban en clase todavía, así que se ve que daba para mucho, ¿no? Así que, bueno, muy bien. Y una pregunta mía antes de empezar, como curioso. ¿Me están viendo ahí, no es cierto? Sí. Sí, Una ingeniero. pregunta, eh, hasta ahora, si tuvieran que alguien de afuera les pregunta, ¿les gusta la materia? ¿Qué dirían? ¿O por Sí, qué? es muy interesante. El tema Es puede ser, interesante. Muy bien, sí. bien. ¿Y qué es lo que ven de interesante, digamos? Le da otra escala a lo que vamos viendo. Como que va amalgamando todos los conceptos y es justamente interesante porque ya no es específico, sino ya es un solo conjunto de estudios. Claro, exactamente. Si ustedes se Sí, es ponen a ver, como una materia muy integral, que conjuga exactamente, la ¿eh? Sí, sí, estabilidad, nos hablan de hidráulica, exacto, sí, biología. sí. Claro, en esta materia, sí, seguramente van a haber conceptos nuevos, pero mucho tiene que ver con lo que ustedes dicen, es decir, que van integrando conocimientos anteriores, ¿no? Y van relacionando las materias, porque, ¿cómo lo puedo explicar? Creo que en la primera clase hablaba, el ingeniero en realidad, el ingeniero civil, es muy variado el campo de acción y tiene que hacer de todo, o sea, profesionalmente le va a tocar de todo, ¿me entiendes? Yo, bueno, hace varios años que me he recibido y cuando me he recibido, o sea, no solamente cuando me he recibido, sino después también, a lo largo del desarrollo de mi vida profesional, digamos, me han ido tocando diferentes trabajos, desde hacer mensuras, este, hacer planos de casas, de edificios, eh, hacer trámites técnicos, ¿no es cierto?, varios, por supuesto cálculo de estructura también. Me refiero a que uno, sobre todo en la formación que teníamos antes, que era bastante específica, digamos, sin embargo, salíamos a la calle a trabajar y en la vida profesional nos tocaba o nos toca de todo. Y uno no puede decir, no, esto yo no lo sé, o yo soy especialista en estructura, pero si me dan que haga, que trabaje en relación a un camino, depende, pero hay cosas que yo no voy a poder decir, no, esto yo no lo sé. Lo más seguro es que yo me tenga que poner a estudiar, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida y de la carrera, uno va encontrando situaciones donde aplica todos los conocimientos, digamos, que trae hasta ahora. Y en esta materia, particularmente, ustedes van a aplicar conocimientos de otras materias, ¿entiendes? Y un poco lo que hablábamos los otros días respecto de la hidrología, por ejemplo, yo le decía que cualquier duda, a ver, no es que decía que no me pregunten a mí, si me pueden preguntar, pero hay determinados tipos de dudas que ya le tienen que preguntar a los especialistas. ¿No? No sé si alguno le habrá preguntado en el caso de la hidrología, pero les ha tocado ver cosas de estudio hidrológico, ¿sí? Así que, bueno, estamos en eso. ¿Todo bien entonces? Bien, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien, no es cierto? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, Se Bueno, escucha bueno, bien. perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya yendo hacia lo nuestro, yo tenía la otra computadora minimizado, ahora no lo tengo acá, pero digamos, el enunciado de los prácticos, ¿eh? Sin ¿Quiere que se embargo, lo uno muestre, puede... ingeniero? Bueno, lo podemos compartir. Yo Lo lo podemos comparto. compartir.
¿Ahí están viendo? Sí, ahí se ve, Alejandra, gracias. Bien. Bueno, esto ya lo tienen ustedes en el aula virtual. Y es el enunciado del práctico 2. Todos lo están viendo, ¿no? Sí. Bien. Al principio digamos, del cursado, hablamos de que iban a ser distintos prácticos, pero iban a estar todos relacionados entre ellos, ¿sí? De manera que, digamos, el objetivo final va a ser que diseñemos un puente completo. Entonces, digamos, tendiendo hacia esa situación, es que en el práctico 2 le proponemos estudiar, ya avanza un poquito sobre lo que ustedes ya traen de antes, y de alguna manera definir o analizar cuál va a ser el tipo de puente que nosotros creemos que es más adecuado para ese lugar, y vamos a empezar a arrimar elementos para posteriormente diseñarlo, ¿sí? En este momento, inclusive ya le voy a ceder yo la palabra a ustedes también, pero hay muchas dudas en cuanto a que, digamos, el trabajo anterior, yo creo que sí han entendido las consignas de trabajo, de acuerdo a las consultas que me han hecho después algunos grupos, y por ahí había cosas que capaz que no le quedaban muy claro, pero de todas maneras, nosotros hemos ido, digamos, avanzando en el sentido de, yo le decía, lo que no se pone como condicionante, que ustedes lo adopten. Entonces han adoptado, qué sé yo, algunas situaciones referidas al movimiento del río, han adoptado algunas posiciones determinadas para emplazar el puente, etc. Entonces, ustedes han ido desarrollando de alguna manera criterios. Y a medida que pase o que se desarrolle, digamos, el cronograma de la materia, van a ir viendo si de alguna manera lo que han definido estaba bien, o no digo que estaba mal, pero que se puede modificar o se puede mejorar o se puede cambiar. Entonces, en ese sentido, nosotros a partir del práctico 1 proponemos este ejercicio. Dice, teniendo en cuenta las localizaciones analizadas para el puente del trabajo práctico número 1, se trata de determinar el tipo de estructura que se considere más apropiado para el posterior diseño del mismo. O sea que ya avanzamos un poquito más. Es decir, hasta ahora, ¿qué traíamos? Era la ubicación tentativa del puente, ¿sí? Y teníamos dos lugares, un poco la idea. Esto ya vamos a ver qué va a pasar, cómo lo van a presentar el práctico 1, ya vamos a hablar también de eso. Pero volviendo al práctico 1, ustedes tenían dos ubicaciones tentativas. Y además de tener dos ubicaciones tentativas, digamos, tenían que desarrollar criterios para poder seleccionar una ubicación. Entonces, a partir de eso, ahora le proponemos, una vez que ustedes han seleccionado la ubicación, veamos y analicen qué pasa con el puente de esa ubicación que ustedes han seleccionado. O qué podría pasar, ¿sí? En el sentido de la conformación. Esos datos que ustedes tienen, los datos hidrológicos, por ejemplo, hay algunos datos que son muy importantes. Y eso les va a permitir, por un lado, calcular o estimar, digamos, qué altura van a tener que pasar sobre el cauce de agua. ¿Sí? ¿Está claro, no es cierto? Y ustedes dirán, ¿y cómo? ¿Cómo con el caudal podemos determinar la altura? Y bueno, ahí tienen la confección, y si no lo tienen en la documentación, lo pueden idear ustedes en base a la documentación que hay. ¿Cuáles son los perfiles por donde se supone que va a pasar el puente? Con lo cual, ustedes pueden estimar las áreas y luego con los caudales y las áreas pueden determinar el tirante de agua. ¿Está claro ahí, no es cierto?
Sí. Sí, ingeniero. Bien. Por las dudas no lo vean en otro lado, yo le comento esto. En cuanto al tirante de agua, o sea, una cosa es el tirante de agua y otra cosa es la altura final del puente, la altura, diríamos, del punto más bajo del puente. Están relacionados entre ellos, pero son dos cosas numéricamente distintas. Entonces, con los datos hidrológicos, ustedes van a calcular o van a estimar una altura de tirante de agua. Y luego, por otras consideraciones, van a calcular una revancha, etcétera, y van a poder obtener la altura libre que se necesita, la altura, digamos, sobre que esté el punto más bajo del puente. Bien. Con la altura, ustedes también pueden determinar la longitud del puente. Todo esto son estimaciones y no significa que haya, ¿cómo le podría decir?, un planteo rígido de decir, esta va a ser la altura y esta va a ser la longitud. Porque está todo relacionado entre sí. Digamos, hay que analizar los puntos de emplazamiento para ver cómo lo cruzamos al cauce, que esto ya algo vieron, ¿no es cierto? Y una vez que está, digamos, visto este tema o esta parte, ya pasamos a la siguiente, que es definir cuál sería la longitud del puente, cuál sería la altura, la longitud, y además definir cómo va a ser la conformación del puente, la conformación estructural. ¿Qué tipo de puente? ¿Ah? ¿Está claro, no es cierto? Seguramente, yo creo que, o sea, en esto que estamos hablando, creo que vamos más adelantados nosotros que la parte de teoría. Pero no tienen que asustarse, sino que lo que vamos a ir haciendo es convergiendo de dos lugares diferentes hasta poder llegar a arrimar más elementos para la solución. Entonces, ustedes tienen que ver hasta ahora qué elementos disponen y hacia dónde quieren llegar, en este caso con el práctico 2. Una vez que ustedes tienen más o menos delineada la longitud de los puentes, la pregunta siguiente que habría que hacer es, ¿qué pasa con las pilas? Ponemos pilas, ¿cuántas y dónde? ¿Saben lo que son las pilas, no? ¿Sí? Bien. A ver si alguien me puede responder, o sea, sin hacer ningún tipo de cálculo, a esta pregunta. ¿Hace falta disponer pilas intermedias? ¿Y dónde? ¿De acuerdo a la luz del puente? Bueno, las pilas intermedias van a ayudar a cubrir la luz total del puente, pero ¿dónde las ponemos? Y según elijamos el tipo de estructura para el puente que vamos a hacer, vamos a saber más o menos en qué orden está la longitud de cada tramo. Bien, exactamente. Entonces, sin querer, estamos remitiéndonos a otra parte que es definir el tipo de estructura que va a tener el puente. ¿Sí? Y ahora, avanzando un poquito, yo preguntar, a mí me gusta preguntar. Y respecto del tipo de estructura que tendría ese eventual puente, ¿qué podrían decir? Yo elegiría un puente simplemente apoyado. Ajá, bueno, ese puede ser digamos, una respuesta rápida, ¿no es cierto? Bien, si vos elegís un puente simplemente apoyado, ¿tenés idea más o menos de la luz que tiene el puente? Y calculo que los tramos podrían estar entre 15 y 20 metros de longitud, más o menos. Ah, o sea, en realidad, digamos, tal vez, a veces yo voy otra cosa. Una cosa es hacer un solo tramo simplemente apoyado y otra cosa son diferentes tramos simplemente apoyados. ¿A eso es lo que te referís? Claro, exactamente. O sea, según la longitud que nosotros tenemos que, digamos, según el obstáculo que tenemos que sortear, digamos, en este caso sería el río, ver si se puede hacer en un solo tramo o en varios tramos. Y según la longitud que estamos teniendo en este caso, para el puente del río del Bolsón, creo que necesitaríamos más de un tramo. Por eso pensaba, según la zona en la que estamos también, construir algo en situ, que no necesite transporte, capaz que sería más económico.
Está bien, Javier. Nada más que yo diría esto. ¿Cómo sabes? O sea, hablaba de 10, 15, creo que hasta 15 metros decía, ¿no es cierto? ¿Y qué? Ahora veamos la parte esta. Tendría, de acuerdo a lo que vos decís, tendría que disponer varias pilas o varios tramos interiores, ¿sí? Para poder cubrir la luz total, ¿es así? Exactamente. Bien, ahora yo pregunto, desde el punto de vista hidráulico, ¿eso es bueno? No hace falta que me conteste Javier, con que conteste alguien cualquiera. Y va a depender, digamos, Si tenemos muchas pilas, no tanto. O sea, en general no. Exactamente, muy bien. Creo que Anabel estaba contestando. Sí, Santiago. porque disminuye la sección del cauce, bueno, dependiendo del diámetro que tengan las pilas. Y bueno, y eso produce un incremento de velocidad a su vez y socavación en las pilas. Claro, en realidad desde el punto de vista hidráulico, digamos, una pila es un obstáculo para el puente. Y altera el cauce. Exactamente. Entonces, es un obstáculo para el río, para el cauce, ¿no? Y ya ha habido muchas experiencias de casos, por un lado de socavaciones, pero además puentes que se han caído, porque en época de crecida viene el río, que es lo que arrastra, trae mucho material, ¿no es cierto? Mucho sedimento y mucho material de arrastre. Y a veces ese material de arrastre queda atascado, no pasa por debajo del puente. ¿Sí? Está claro. Y hay veces que inclusive golpea, impacta fuertemente sobre las pilas. O sea, cuanto menos pilas haya, mejor, porque representa una pila es también un obstáculo para el río. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo una tarea, digamos, aparentemente sencilla de diseño de una estructura, ya lleva varias aristas que hay que tener presente. Una parte hidrológica, que le va a definir algunas cosas, ¿no es cierto? Una parte topográfica, ¿sí? Y de la parte geológica, ¿qué pudieron ver? De la zona no encontré mucha información, solo la topografía, que es curva de nivel y todo eso. Pero yo creo que ahí, en la documentación que se le dio, había algunos estudios y sondeos de, digamos, justamente lugares donde se hicieron perforaciones ahí, no son muy profundas, pero hasta los 3 metros, creo, o 4 metros. Sí, ingeniero, por lo general son desde los 2 centímetros para arriba, aproximadamente los sedimentos. Ajá, ¿y cómo es el suelo del lugar? No sé a qué se refiere con, o sea, es medio con arena, grava, ese. Claro, ajá. Yo creo que había leído que era granular, ingeniero. Bien, ahí habla de que hay un suelo granular. ¿Ah? Claro, sí. Digamos, el suelo, fíjense que, o sea, hay que ver bien, por un lado, cómo es el suelo, y por otro lado, cómo son los perfiles del suelo. Para ver qué es lo que vamos a ver ahí cuando veamos el suelo y los perfiles del suelo. Vamos a poder determinar la profundidad a la que va a llegar la base de la fundación. Bien, una de las cosas va a ser eso. Vamos a poder estimar a qué profundidad va a llegar nuestra fundación y qué más. Y bueno, también se va a tener conocimiento de las tensiones, digamos, de contacto del suelo con la fundación. Bien, exactamente, bien. O sea, el sustento que nos va a poder dar el suelo. Bien, ¿y qué más? Hasta ahora hemos hablado de la tensión, ¿qué más? De la profundidad, creo que hemos dicho. Sí. Y después, eso a veces hacen los geólogos, hacen estudio del suelo. No digo que los ingenieros también, pero hay geólogos, porque, digamos, el trabajo del geólogo termina ahí. Y después, ¿qué más? Ya viene el ingeniero. ¿Qué va a decir?
El ingeniero, con los datos que le da el geólogo, o puede ser otro ingeniero también que haga estudio del suelo, ya establece cuál va a ser la fundación, el tipo de fundación que va a hacer. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de fundaciones directas, no es cierto? ¿Cuáles son las fundaciones directas? Bueno, en realidad las fundaciones directas son las fundaciones que, como su palabra lo dice, se transfieren directamente en forma casi próxima a la superficie o no a grandes profundidades, ¿no es cierto? De manera que, el dispositivo de fundación asienta directamente en un suelo firme. Entonces, son las bases comunes, por ejemplo, que nosotros vemos en una casa, etcétera, ¿sí? Una platea de fundación también son fundaciones superficiales. Pero hay otras fundaciones que son indirectas y que se llaman fundaciones profundas, como por ejemplo los pilotes. Los pilotes. Entonces acá vamos a ver, el suelo nos va a permitir, y hacer esos estudios del suelo, nos va a permitir ver cómo es el suelo en las profundidades, cómo varía, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría ubicada una cota de fundación? ¿Cómo sería el suelo resistente, digamos? ¿A qué profundidad encontramos el suelo resistente? ¿Y cuál sería la tensión admisible, esperada para esas profundidades? Y de alguna manera, esos datos van a servir para después, posteriormente, adoptar el tipo de fundación que se va a hacer. ¿Sí? Además, como ustedes ven también, este es un río de montaña. Y un río de montaña, ¿qué produce cuando pasa? Erosión. Mucha erosión. Mucha erosión y sobre todo socavación. Entonces hay que hacer un estudio de erosiones y socavaciones para ver, claro, qué profundidad de socavación máxima podemos esperar. Entonces, o sea, no es tan simple poder definir la cota de fundación, pero todos estos elementos que estamos hablando nos va a permitir llegar a decir, bueno, esta va a ser la cota de fundación, y si supongamos, hablamos por ejemplo de 4 metros, por decir algo, 4 metros, entonces podría ser una fundación directa, 5 metros. ¿No? Pero si hablamos de 12 metros, de 13 metros o de más, obviamente que habrá que buscar otro tipo de fundación, que pueden ser los pilotes. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora, en el práctico 2, nos vamos a ir acercando a medida que vamos, digamos, avanzando en el desarrollo de la parte práctica, nos vamos a ir acercando de lo general a lo particular. Lo general es cuando no teníamos nada y solamente tal vez las comunidades plantean la necesidad de un puente. Entonces, el práctico 1 estaba pensado como algo, decir, bueno, vamos a poner un puente, ¿dónde lo ponemos? El práctico 2 ahora dice, una vez que hemos puesto el puente, veamos cómo es el puente. ¿Sí? ¿Está claro, no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero. Bien, está claro, muy bien, gracias. Entonces, lo mismo que en el práctico 1, acá también vamos a analizar dos situaciones, que podrían ser inclusive las mismas situaciones que ustedes analizaron antes, o podrían ser otras, ¿sí? Pero con estas situaciones vamos a tratar de definir cuál sería la longitud del puente, qué tipo de puente, y de alguna manera empezar a bosquejar, a dibujar algo, cómo serían las luces, las alturas. Ya en teoría le van a dar algo sobre alturas constructivas, ¿no es cierto?, que va a depender del tipo de puente. Yo en general sí le voy a agregar lo siguiente, que hay que tener en cuenta cuáles son las tecnologías, digamos, disponibles. Alguien hablaba hace un rato, alguien de ustedes decía, construcción in situ, creo que dijeron, ¿no es cierto? No sé si era Javier. Bueno, esa es una, por ejemplo, hay cosas que son in situ, y hay cosas que tal vez no pueden ser in situ, o pueden no ser in situ, mejor dicho, pero se pueden transportar.
Eso que se pueden transportar, que a veces son tramos, son vigas, hay que ver, por ejemplo, no es lo mismo transportar una viga de 20 metros que una viga de 25 metros o una viga de 30 metros. ¿Y eso de qué va a depender? Del camino. De los caminos, ¿eh? De los caminos. Entonces, ahí tienen información para ver, digamos, hasta dónde o hasta cuánto se podría transportar por un camino una viga. Lógicamente, en este caso serían vigas prefabricadas, vigas pretensadas, y que se las hace fuera, se las puede hacer afuera. Y en una de esas pueden ser vigas pretensadas que se hacen en el lugar, también. ¿Sí? O si no, pueden ser vigas de hormigón armado común. Que ustedes, bueno, todas esas cosas van a ir definiendo a medida que vaya desarrollando el práctico. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, entonces, la semana que viene, el día martes, es la entrega del práctico 1. ¿Sí? Yo ya he tenido varias consultas de algunos grupos, de algunos de ustedes que me han consultado y ya creo que hemos logrado aclarar esas cosas. Y vamos a pedir que a partir de ahora, por clase haya 2 o 3 grupos que vayan exponiendo. Entonces, yo lo que les iba a decir es que la primera convocatoria va a ser voluntaria. Entonces, hasta el día jueves, o sea, hasta pasado mañana, ustedes propongan qué grupos son los que quieren exponer el práctico 1 en unos minutos de la clase que viene. ¿Sí? O sea, el práctico 1 se va a exponer, digamos, no más de 15 minutos por grupo. ¿Sí? Entonces, hasta el jueves, hoy es martes, hasta el jueves, ustedes le avisan al ingeniero Pérez, o avisan en el aula virtual, o al ingeniero Daciano, o también me pueden avisar a mí, quiénes van a ser los grupos que van a exponer. Si ustedes no avisan hasta el jueves, entonces a partir del viernes nosotros vamos a decir, bueno, va a exponer tal grupo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la idea es que en el transcurso del cuatrimestre puedan exponer todos los grupos. No importa si alguno toca exponer el práctico 1, otro el práctico 2, etc. Pero en estas presentaciones todos nos vamos a ir viendo. Ingeniero. Sí. Igual lo de la exposición del práctico 1 es mostrar las ubicaciones nada más que hayamos determinado de Google, por ejemplo, de las imágenes satelitales, y no es más que eso. Y bueno, de explicar con qué criterio. Sí, pero tiene que tener ya algo porque no se olviden que el martes tiene que entregarlo. O sea que pero algo de qué. No sé cómo se lo presenta. Bueno, la presentación, ¿alguien lo tiene al enunciado? ¿Lo podemos ver de nuevo al enunciado? Ahí, Alejandra. A ver, ya se lo comparto. Sí, gracias. El práctico 1. Bien. Bien, veamos qué dice. Dice, en cuanto a la presentación, se requiere plantear y analizar al menos 2 ubicaciones tentativas para el desplazamiento del futuro puente, comparando luego las conclusiones arribadas. Entonces, todo lo que me estaba diciendo, que creo que era Anabel recién, ¿no? Bien. Sí. Ustedes tienen que armar una presentación, o sea, todos los grupos tienen que armar una presentación para poder, justamente, valga la redundancia, presentar el práctico. Todos los elementos que ustedes hayan analizado, los criterios que hayan tenido y las conclusiones que hayan arribado con los resultados, todo lo tienen que poner en esa presentación.
Entonces, el grupo que le toque presentar va a presentar el trabajo que tiene. ¿Es claro, no? La idea... En realidad, Sí. ingeniero, no del todo claro. O sea, ¿qué documentación tiene que corresponde al práctico 1? ¿Una presentación PowerPoint con el análisis hecho? ¿Un informe? Bueno, a ver, veamos, en el aula virtual, ¿qué se puede subir? Pregunto yo. ¿Se puede subir documentos? Sí, sí, sí. Se Bien, puede subir de todo. entonces podríamos hacer dos cosas. Por un lado, el documento con un informe, que eso sería el práctico, digamos, la respuesta de ustedes. Sí, y por otro lado, una pequeña... Alejandra, ¿está hablando? No, se cortaba. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces yo decía, por un lado, podríamos subir un informe en Word, PDF, etcétera, con texto, fotos y bueno, todos los elementos gráficos que ustedes necesiten poner. Yo he visto mapas de que ustedes me mostraban, análisis dependiente, todo lo que ustedes consideren que es importante, lo ponen ahí. Y luego, un pequeño PowerPoint que puede servir para presentar, digamos, en forma resumida el trabajo. ¿Está claro, no? Entonces hacemos esas dos instancias. ¿Y qué podrían ser? Sí, Gustavo. Disculpa, no, que no sé si van a poder subir todo porque tienen limitaciones de espacio el aula virtual. No sé, me parece que ¿cuántos trabajos son? ¿Cuántos son Permite grupos de 3? hasta 200 megas el aula virtual. Es lo que puede estar simultáneamente, ¿no es cierto? O sea que Exacto. la única forma es que suban y después nosotros bajemos esa información y vuelvan a subir, o si no lo envíen de otra forma con una carpeta compartida de alguna manera. Bien, bien. ¿Qué te parece lo siguiente? Eso lo hablamos después y le decimos de qué manera lo van a subir. Le decimos Bueno, por perfecto. Sí. aula virtual y colocamos un mensajito diciendo de qué manera lo van a subir. Bien. Inclusive puede ser por mail también, pero hay que ver qué es la información pesada y qué no, para no saturar el aula virtual. Bien. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene algo más para preguntar. Sí, yo tengo una consulta respecto al trabajo práctico número 1 de la ubicación. Sí. Ayer estábamos trabajando con mi grupo y nos han surgido varias dudas respecto a cuál es el cruce que se tiene que analizar la ubicación del puente, porque la ruta 43 lo corta varias veces al río del Bolsón, y nosotros elegimos una que está al sur de la hostería, pero no sabíamos si a ciencia cierta si era ese o teníamos que analizar ese o varios cruces. Están las coordenadas en la memoria descriptiva que pasaron en la fase virtual. Ahí están las coordenadas. Ah, bien. No lo había visto, la verdad. Bien. Sí, una acotación al respecto. A pesar de que están las coordenadas son de los puentes que se van a construir, ¿no es cierto? Pero ya hemos hablado de que el camino, la ruta cruza en varios lugares al puente. O sea que puede ser ese lugar o puede ser en las zonas cercanas, en algún cruce que tenga cerca. No dejen, el hecho de que sea en el lugar no condiciona cómo va a ser ya el puente, ni siquiera dónde. ¿Está claro? Bien. Otra cosa, dentro del lugar ese con las coordenadas, ¿la alternativa se la plantea dentro de ese mismo lugar o tiene que ser otro cruce? Por eso, pues, en realidad yo pienso que habría que elegir un solo cruce y ahí plantear dos alternativas. Ah, bien. Ese cruce puede ser alguno de los que ya esté, o bien ver una zona donde se puede hacer cruce. Ah, muy bien. Bueno. Ayer había una consulta que me decía un grupo, ¿y qué pasa con el camino? Con el trazado del camino. Bueno, eso está para verlo, pero no nos toca ver a nosotros. Pero eventualmente se puede modificar en la zona el trazado de un camino. ¿Sí? Que ya lo hemos visto en otros casos, digamos. Sí, ingeniero. Sí.
Nosotros, por ejemplo, ahí respecto a lo que decía Felipe, la ubicación del puente la habíamos visto dentro de la cuenca que estaba delimitada, que es donde teníamos el perfil longitudinal que los daban. Yo creo que Villa Vil, que es de lo que hablan los chicos, quedaba afuera y por debajo de esa cuenca. Y también nos había surgido la duda porque hemos visto la construcción de un puente nuevo que se hizo con un camino que va... cruza hacia el otro lado la ruta 43, y si nos íbamos dentro de la cuenca, es como que si teníamos que analizar el combo completo, o sea, del puente y el camino, en realidad la traza del camino como que se complicaba, porque en algunos lugares el cauce principal se dividía en varios cauces y se formaban cauces trenzados y esas cosas. Pero bueno, lo hemos terminado determinando dentro de la cuenca y sin considerar las complicaciones que podría ser que traiga el camino. O sea, que como que queda afuera. Sí, está bien. Está bien, Anabel, pero a ver, yo vuelvo. No, ustedes no se dejen condicionar en el sentido en este caso, de la ubicación del puente, ¿eh? Bueno, si no disponen, está bien el criterio de la cuenca, etcétera, lo que decías vos, pero de todas maneras, si analizan un puente en las proximidades, digamos, no va a estar mal. No sé si está claro. Son Bien, muchos, señora. sí, disculpe, son muchos grupos ustedes y yo creo que pueden salir muchas variantes. Entonces tenemos que estar preparados para poder escucharlas a todas. Sí. Nosotros teníamos una duda para elegir cuál de todas las ubicaciones usar, porque hay algunas que si elegimos como si fuese una traza perpendicular al cauce del río, era mejor que la oblicua que está marcada con Google, digamos. Pero no sabíamos si podíamos cambiar eso o si teníamos que usar la traza que ya estaba marcada. No, por eso, bueno, no sé si entendiste ahora. Ustedes, digamos, desarrollen criterios y elijan una traza, ¿entiendes? Lo que sí tiene que tener argumentos para poder defender esa traza. Eso, no. Bien, gracias. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Y qué es lo que vieron hoy en teoría o qué temas, digamos? Ingeniero. Sí. Antes de volver lo de la teoría, disculpe, un tema de los argumentos para defender el proyecto. Sí. Nosotros tenemos en realidad el estudio ambiental o de diseño de los 3 puentes, que es el Bolsón, Cura Quebrada. Sí, sí. Esos estudios más que argumentos para hacerlo son como datos necesarios, porque son, digamos, muy informativos, no es que me termine indicando algo, más que hacer el argumento, más que nada hacer el criterio nuestro, ¿verdad? Decir, por acá pasa menos agua o por acá es menos inclinado el cruce, ¿verdad? Claro, en realidad todos esos estudios, y hay otros más, todos forman parte de lo que nosotros decimos los datos preliminares. Esto que hemos hablado hace un rato del estudio del suelo, por ejemplo, todos son elementos que nos permiten arribar a determinadas conclusiones. Y son, ¿cómo les podría decir? Cada uno de ellos, en forma separada, son elementos parciales. Y nosotros lo que tenemos que hacer es integrar todos esos elementos y discutirlos. Y es bueno que sea más de una persona el que esté haciendo eso, porque a veces ¿cómo les puedo decir? Los criterios, los puntos de vista son diferentes. Entonces es bueno que tengamos varios elementos sobre la mesa para poder definir dónde va a ser, cómo va a ser, etcétera, nuestro puente. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, quedaba pendiente que ustedes me digan qué temas vieron hoy. Ingeniero, una consulta más. Sí. En los planos que nos pasaron por la página, hay 2 puentes, digamos, en 2 ubicaciones distintas, en 2 cruces. ¿Cuál tomamos para elegir la coordenada o elegir la alternativa?
En realidad, si nos referimos o si nos referenciamos en el práctico abre un puente sobre el río Bolsón. Entonces, ustedes busquen una zona próxima a esos cruces, pero que esté sobre el río Bolsón. Bien, bien. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Disculpe, ingeniero, con Sí. el tema de los grupos. Yo todavía no conseguí grupo. Ajá, Wilson. Sí. Bien. Tendría que... no hay problema que lo hagas solo, pero si hay alguien más que todavía no tiene grupo, se pueden integrar, no hay problema. Yo creo que es mejor que sean grupos de hasta 4 personas que se hacen lindos grupos de trabajo. Sí, ya consulté, digamos, me parece que ya todos tienen grupos. Ingeniero, nosotros somos 4, pero si se puede hacer más, no habría drama de... No sé si ya hay todo grupo de 4 y ya están todos conformados, se podría sumar el de nosotros si... Ya vemos con el ingeniero Pérez qué hacemos con este chico de recién y ya vemos cómo se puede hacer. Entonces, Bien, gracias, ingeniero. si hay, yo lo que diría es el siguiente, si alguien nos puede avisar si quedan por ahí algún grupo suelto de 2 o 3 personas, para que tengamos ese información. Alejandro, disculpa. Sí. Te vienen eludiendo la pregunta de que han visto en teoría. Sí. No, te quería decir que 4 es ya lo que hablábamos, es como el límite. 5 sería demasiado. O sea que si no aparece ninguno más, a 2 de los grupos de 4 le vamos a extirpar un miembro. Bueno, sí. Y vamos a armar otro grupo. Claro. Que haya otro grupo de 3 o de 2 de última, sacamos de algún otro grupo al azar, si no aparece más gente. Bueno, veamos cómo se van presentando las cosas. Claro, por pronto ellos tienen la posibilidad de buscarse entre ellos. Así que, bien. Bueno, y ahora yo quiero saber, porque yo no estoy en la clase. Muchos de los conceptos que vos consultabas sí lo han visto, lo que pasa es que no lo ven en forma profunda. Hago algunos comentarios y bueno, y después se van volviendo a revisar más adelante. Está bien. Bueno, eso te quería comentar. Gracias, Gustavo. Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa o de mi parte hasta acá? Nada más. Pues yo no quiero avanzar más porque vamos a hacer avance paralelo de teoría y práctica. Entonces ahora está, digamos, del lado de ustedes para que armen el trabajo. Lo podrían armar en dos instancias, esto que hablamos recién. Una instancia como informe y un resumen, una presentación en PowerPoint. Ya vemos el jueves, ya le decimos cómo se va a presentar, etcétera. Ingeniero. Sí, Ana, a ver. Ya para la segunda parte, para el práctico 2, no sé si existe la posibilidad, por ejemplo, de que planteen como ustedes no sé, otro puente quizá en otro lugar con otras características que no sea nada que ver con un puente emplazado en Río Torrentoso, pero como para que veamos cómo trabajamos, cuál es el razonamiento que tenemos que hacer, o no sé si se podría. Sí, yo te diría lo siguiente, 2 cosas. Una te voy a responder y otra te voy a preguntar. Una que te voy a responder es lo siguiente. Nosotros hemos buscado un ejemplo de la región, ¿sí? Eso por un lado, porque vos hablabas del puente del río Torrentoso, etcétera. Entonces, que sea un caso típico de la región noroeste, ¿no es cierto? Eso es uno. Y al mismo tiempo, está bien lo que vos decís. Lo que yo no sé es si habrá tiempo material para poder desarrollar eso. Porque no te olvides que estamos insertos en un cuatrimestre y tenemos que ver los contenidos de ese cuatrimestre. Entonces, ¿Ingeniero? Sí. Perdón, ¿sabe lo que nos pasa? Nos cuesta más que nada seguir los pasos a realizar. Entendemos la teoría, entendemos más o menos los conceptos que se van utilizando, pero cuando tenemos que partir desde cero nos cuesta iniciar, arrancar, qué se presenta, esas cosas no las tenemos muy claras, es tan amplio.
Está bien, Santiago, lo que sí, por ejemplo, el decir qué se presenta no sabemos. A ver, hay que ir de lo general a lo particular. Cuando tenga, hazte de cuenta, imagínate dentro de unos meses, seguramente que van a tener que presentar planos por lo pronto. Pero en este momento, los planos, digamos, ¿cómo te puedo decir? No tenés materia, no tenés elementos para hacer un plano. Entonces presentamos informes, algo más general, y nos vamos acercando a la definición de lo que es el puente. Más adelante presentarás, digamos, la presentación de los prácticos va a ser un esquema estructural y un cálculo estructural. Y después habrá un plano. ¿Me va siguiendo? Sí. Y con el plano no termina todo. Después habrá un cómputo métrico y un presupuesto para saber cuánto cuesta el puente que ustedes dicen. ¿Sí? No sé, o sea, eso sería lo ideal, pero no creo que en este momento, en este cursado, lleguemos a ver, digamos, a los cómputos métricos y los costos del puente. Además no está en el objetivo central de esta materia, pero sí la parte anterior. ¿Está claro? Y ese mismo, digamos, despiece que hizo usted recién en varios prácticos, también lo que nos cuesta es para cada práctico, digamos, un análisis de estudio, bueno, primero qué se estudia, cómo se sigue, o este análisis de la forma, el tipo de puente, bueno, qué es lo primero que tenemos que ver, lo segundo, eso es lo que no. Bueno, está bien, ya van a tener elementos, ya el ingeniero Pérez el jueves le va a dar elementos como para poder definir de alguna manera o acercarse a la definición de la estructura del puente. Esto que hablamos recién de la luz, digamos la altura, la relación entre la luz y la altura, la estructura de conformación general del puente. ¿Sí? Y después de eso, yo me estoy adelantando a la teoría, pero a lo que van a ver ustedes, van a hacer, una vez que logren definir eso, para ver cuáles son las cargas que van a actuar sobre el puente. Y después de eso va a haber que calcular. ¿Me van siguiendo? Sí, ingeniero. Bien, no se olviden que después tenemos una segunda parte de la materia que es hormigón pretensado y que está relacionado con esto. Entonces, ya se van imaginando qué es lo que van a calcular en hormigón pretensado. ¿Sí? Alejandro. Sí, Gustavo. Hago una acotación. Hoy han visto la configuración de sección transversal, o sea, la puente losa, puente viga y puente de sección cajón, por ejemplo. Bien. Y para qué luces se usan cada uno en relación aproximada de luces altura, FLTs. Y en la clase pasada han visto elementos del proyecto, o sea, los datos necesarios para iniciar el proyecto. Bien. Lo que pasa es que este no es un problema de resolver este ejercicio como en álgebra o calcular la tensión en tal fibra del hormigón. Acá es como es un problema abierto. La extensión del trabajo puede ser mayor o menor y cuando ustedes se enfrenten a un problema real también pasa así. Uno no sabe por dónde empezar. ¿Qué es lo que le está pasando a ustedes? Están choqueándose ahí con el problema. Pero bueno, de a poco hay que ir acercándose a la solución. Tampoco le vamos a dar la solución servida, porque tampoco la que sabemos nosotros es la mejor. Capaz que ustedes proponen una que puede ser la mejor. Así que ahí tienen el problema y hay que ver cómo lo encaran y pongan mucho de criterio de ustedes. Son algunos elementos que le damos nosotros y después mucho de criterio de ustedes. Bien, muy bien. Gracias, Gustavo. La verdad que está muy bien la acotación porque es así. No, o sea, no esperen que uno le dé las cosas. A nosotros, cuando nosotros hemos estudiado, yo me acuerdo que hormigón 1 nos daban una viguita dibujada, el rectángulo, ¿no es cierto? Y había que calcular los momentos. Bueno, acá hay que diseñarla y construirla la viga, o sea, ver qué viga, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? Anabel creo que preguntaba algo hace un rato. Sí. Bien, bien. Bueno. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda? Los que necesiten consulta, me mandan un mensaje o me avisan y ya pactamos. El jueves a la tarde puede estar libre para consulta. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Sí. Gracias, ingeniero.
Bien. Gracias, ingeniero. También, Alejandro, Sí. antes que se termine todo, les quería comentar que vayan tratando de resolver el tema de las cámaras, porque nosotros les pedimos que tengan una asistencia mínima, no vamos a ser estrictos en el 1% más o el 1% menos, pero tenemos que verlo, porque si no, no sabemos si están en clase o están en otra cosa. No les digo que estén todo el tiempo conectados, entiendo que puede ser que en algún momento se levanten y vayan al baño o lo que sea, pero en algún momento, diría en la mitad de la clase, tendrían que estar todos conectados con cámara encendida. Si alguno no tiene cámara, tiene problema de conexión, que mande un mensaje por mail diciendo que el problema que tiene. Pero a esos casos que tienen esos problemas, lo vamos a controlar de otra forma, con el audio, por ejemplo. Pero tenemos que tener algún control mínimo, y veo que la mayoría tienen las cámaras apagadas, entonces eso se dificulta. Bien, está bien. Veamos, solucionarlo para un futuro cercano. Muy bien. Son muy tímidos, chicos. Bueno, entonces ya saben, tenemos todos los canales de comunicación abiertos. Y cualquier cosa, me mandan un mensaje, me mandan un mail, o a cualquiera de los docentes también. Muy bien, chicos. Ingeniero, sí. Le quería comunicar que ya conseguí grupo. Wilson, qué bueno, muy bien. Me alegro. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más que pueda haber quedado, digamos, que no tenga grupo? No. Después nos dicen, nos avisen. Después, por favor, mándenme los grupos por mail, así los puedo ir registrando. Exacto, eso va a ser bueno, Alejandra, porque hasta ahora no sabemos cómo están conformados. Me faltan bastantes, tengo solo 29 alumnos en grupo, así que mándenme, por favor, cómo están organizados. Bien. Bueno, Alejandra, perdón, y una pregunta, ¿y cómo te mandan ellos la conformación de los grupos? Me están mandando por mail. Claro. Bueno, para que después ya lo podamos ver, porque esa es otra pregunta que tenemos todos. Muy bien. Yo de mi parte nada más, no sé, Gustavo, si querés decir algo. No, nada más. Entonces quedamos para la próxima clase del jueves. El jueves. Una última cosita, cuando manden algún práctico o alguna consulta o algún documento, por favor en el nombre del archivo pongan su nombre y apellido, o de alguno del grupo por lo menos, porque si no recibimos a veces muchos archivos y se pueden mezclar o podemos perder algunos que tienen todo el mismo nombre generalmente. Y que en el nombre del documento pongan nombre y apellido de ustedes. No pongan solamente el nombre porque hay muchos más. O sea, trabajo uno, tengo cuenta, por ejemplo, y después es difícil saber de quién es. No pongan Matías solamente, hay como no sé cuántos Matías en el grupo, así que tienen que poner bien. Bueno, muy bien. Hasta el jueves, entonces, suerte, ¿eh? Ingeniero, Muchas gracias, ingeniero.